Muy bien, vamos a ir directo a la introducción al sínodo de Dort, los cánones de Dort. Esta introducción está basada en un libro mucho más extenso. Este es un resumen de la introducción para los tiempos actuales. Si han podido leer, hay un manifiesto que escribimos en la iglesia porque era la necesidad hoy en día en la iglesia moderna, especialmente en Murcia, ¿no? Las doctrinas de la gracia. Y de uno de ellos que se ha puesto en el manifiesto es cómo se ha alejado la iglesia de la palabra, ¿verdad? Con estas doctrinas de luces y humo. Si han podido leer el artículo del hermano predicador Rubén, pues explica un poco cómo está la actualidad en Murcia, en España y en el mundo en general, ¿verdad? Cambiando el púlpito, lo que los reformadores lucharon por regresar el púlpito y la palabra, pues se ha cambiado por luces, humos y, ¿verdad? Trabajar con los sentimientos de los jóvenes, lo que necesitan, y un evangelio a la carta. Lo que ellos necesitan se les da, ¿verdad? Y lo que les ofenda se esconde. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Pues hemos hecho un manifiesto en la página de la iglesia pública de esa necesidad de regresar como hicieron los reformadores, ¿verdad? Es verdad que la cosmovisión de los reformadores era diferente, su cultura era diferente y cambia, y nosotros en estos tiempos es diferente, pero la palabra no cambia, ¿verdad? La palabra es inmutable y necesitamos otra vez regresar a eso, al púlpito, la palabra, la cruz, el evangelio, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes? A veces buscamos, es que no puedo, no encuentro, no tengo amistades y voy a buscar amistades fuera de esta iglesia porque aquí no, ¿verdad? Algo subjetivo. Y bueno, esta es la realidad. Nosotros predicamos la palabra, intentamos tener más jóvenes, ¿verdad? Dedicarnos a ellos, pero no va a cambiar nada. No vamos a cambiar la palabra por luces y humo. Eso no va a cambiar, ¿verdad? La predicación de la palabra no va a cambiar porque los jóvenes necesiten diversión. Los jóvenes necesitan mostrarles su pecado y que se arrepientan de ello. Entonces, para que entiendan un poco de dónde sale la doctrina de la gracia en este mes de la Reforma, que celebramos el mes de la Reforma en octubre. Hace poco fue la de la Biblia, hoy de la Reforma. El año pasado, si pueden entrar a YouTube, encontramos las solas. Hicimos una introducción basado en los estudios de R.C. Sproul sobre las 5 solas, sobre la Reforma en las 5 solas, y este año pues decidimos hacer una introducción a la gracia sobre los cánones de Dort, y cada uno de los puntos predicaré yo, predicará el pastor Pedro, predicará el hermano Rubén Gómez, predicará el pastor Paco de Corandeo, cada uno con un punto, ¿no? Hoy tendremos la depravación total o radical, como quieran llamarle. Pero para entender estos puntos hay un estudio largo, he podido resumirlo, sobre los cánones de Dort, y lo iremos estudiando cada domingo, ¿no? Porque yo tengo aquí una hora de estudio, 1 hora y media, pero iré parando, ¿verdad? Cuando se me acabe el tiempo pararemos y continuaremos la próxima semana. Así que voy a leer, más que nada va a ser una lectura sobre esta introducción a la controversia arminiana del siglo XVII. Ahí pueden ver en la pantalla Romanos 9:19, la parte B del versículo, que dice: ¿por qué? A la voluntad de él, ¿quién resistió? La voluntad de Dios. ¿Quién resiste a la voluntad de Dios? ¿Verdad? No, yo puedo resistir a Dios. No. Aquellos que han leído la palabra, ¿verdad? Juan, famoso versículo de Juan, a él lo trajere, traer, arrastrar, ¿verdad? Nadie resiste a la voluntad de Dios y obedecen a su voluntad, y nosotros obedecemos a la voluntad de Dios. Dice el autor: en el fondo más profundo de los conflictos teológicos se encuentra y esconde, como dice Van der Berg, una historia donde los pueblos buscan en los tiempos las cuestiones que tanto les preocupan en su existencia. Y la historia que a continuación pasaremos a narrar no es la excepción. La controversia teológica más significativa del sector reformado con el contexto post-reforma
de estos tiempos, fue la que tuvo como representante al ministro y teólogo reformado holandés Jacobo Arminio. Jacobo Arminio del año 1560 a 1609. Y luego de su muerte, a sus discípulos, que con el tiempo serán identificados como arminianos o remonstrantes. A ver, habrá textos que ustedes encontrarán no arminianos, sino remonstrantes, ¿vale? En estos tiempos, pues, arminianos. Este Arminio, ha de decirse de una vez, es el producto de la tradición reformada. Arminio, Jacobo Arminio, era reformado. Y nunca dejó, él, al menos en sus escritos, negar la reforma y dejar de ser reformado. Dice Godbey, un seguidor errante de Pelagio o Singlio. Por causa de la polémica teológica eclesial que gira en torno a su persona y posterior seguidores, la Iglesia reformada del siglo XVII logró, en respuesta, delimitar y dar forma más estructurada a su doctrina en los puntos que fueron objeto de discusión, dejando como fruto, junto a un reformador, despertar de piedad expresando en la Nadere Reformatie, uno de los tres grandes símbolos de la familia confesional reformada, los cánones del sínodo de Dort en 1619, estableciendo así formalmente una fuerte herencia de doctrinas que pasarán a formar parte de la esencia teológica reformada histórica. Es parte de la herencia que debemos conocer esa historia. Nos encontramos entonces a comienzos del siglo XVII, a casi 100 años del inicio de las protestas de Zwinglio y Lutero, en el siglo XVI. El camino que la gracia de Cristo había abierto en Erfurt, Wittenberg y Zúrich ya se había extendido hasta Ginebra, Holanda, Inglaterra, Escocia, etc. Por otro lado, para esta fecha también ya han partido los grandes exponentes de la fe protestante temprana, que guiados por las escrituras tenían como principal propósito restaurar la iglesia, como Martín Lutero, Zwinglio, Johannes Ecolampidius, Martín Bucero, Juan Calvino, John Knox, entre otros, y también muchos otros teólogos que dieron forma y desarrollo a la tradición reformada mediante sus inestimables contribuciones, como menos conocidos, Martin Vermigli, Musculus, que habrán escuchado mucho que hablo de él, Gerard Hyperius y otros. Lo que solo queda de ellos entonces es un legado formalmente contenido en sus escritos, y que la mayoría seguro, si preguntamos en la otra iglesia, no las conocen y no saben, ¿verdad? Y es parte de la historia de toda la iglesia moderna de hoy en día, ya sean carismáticos, pentecostales, entonces es parte de su historia. Amén. Y deberían conocerlo. No hay que conocer nosotros, por eso estamos aquí, ¿verdad? En este estudio y conocer la historia de esta gente y que hemos legado de ellos. Ya en definitiva, las verdades del Evangelio han sido nuevamente establecidas y definidas en la iglesia, la que predica solo la palabra de Dios, administra correctamente los sacramentos y posee una disciplina que salvaguarda la piedad, el orden y la unidad. Eso es la base de nuestra eclesiología. Por los reformadores tanto de primera como segunda generación, las iglesias reformadas europeas en consecuencia han comenzado a resumir y sistematizar el cuerpo medular de su fe, mostrando en algunos aspectos parte de su propia identidad teológica, que a pesar de la diversidad que brinda la unidad, esta cuestión es importante para el contexto teológico latinoamericano, que es, como veíamos, la mayoría de iglesias está llena de latinos en España, y eso es una realidad, ¿verdad? Y es rico y nos enriquece eso, donde parece prevalecer la idea de que la diversidad dentro de una tradición es sinónimo de ruptura y de continuidad radical. Se debe clasificar, sin embargo, que la tradición reformada no tiene una sola influencia específica ni una sola fuente en particular. No es monolítica, es decir, no se desprende de un fundamento, como fundamento, ni depende como sustancia vital. Especialmente de la figura de Juan Calvino,
La tradición reformada, que es una sola y no varias, experimentó desarrollos internos de transición, mediante la teología de las confesiones de fe y obras particulares de muchos teólogos. Independientemente del pensamiento de Calvino, por lo cual no es adecuado pensar, como popularmente se ha hecho, que el núcleo, la base, las continuidades, las discontinuidades de la tradición reformada descansan doctrinalmente y metodológicamente hablando sobre los hombros de los reformador ginebrino, Juan Calvino. Como escribe Richard Müller, donde los reformados pintaron un pincel amplio, sucesores ortodoxos y eclesiásticos se esforzaron por completar los detalles del cuadro. Por tanto, se puede afirmar que, aunque hay una clara presencia de diversidad de perspectivas doctrinales, cada uno con sus puntos, en la tradición reformada, considere, por ejemplo, las visiones escatológicas sobre los sacramentos, el gobierno eclesiástico, ¿verdad? Nosotros tenemos otro diferente gobierno, los presbiterianos, es diferente, el bautismo es diferente, son varios puntos diferentes. Y el orden de decretos respecto al plan de salvación, eso lo estuvimos hablando en el estudio en Egin, ¿verdad? El orden saluti y todo eso, ¿no? Cada uno tiene su punto. Considere, por ejemplo, las visiones escatológicas también. También se presenta una gran unidad en cuanto a la doctrina evangélica que estas diversas iglesias comparten entre sí. Hay una sola unidad que es Cristo, ¿verdad? Todos por un lado y uniformemente confiesan los mismos principios que los diferencian del romanismo papal, principios morales o prácticos, hermenéuticos y teológicos. Como tal, en un sínodo de carácter internacional como lo fue el de Dort, algo de tal magnitud solo será visto una sola vez en la historia protestante, en Holanda, a comienzos de la segunda década del siglo XVII, y tal historia es la que pasaremos a exponer. Nos situamos históricamente bajo el periodo de la ortodoxia temprana, 1560-1620, la cual, junto a la alta y tardía ortodoxia, no sé si han escuchado la alta ortodoxia o la tardía, la más pura, compone lo que es y se ha denominado escolasticismo reformado entre 1560 y 1750, es decir, el tiempo en el que estaba configurado, codificado e institucionalizado la identidad confesional en las iglesias reformadas. En este periodo nació Jacobo Arminio, así que Jacobo Arminio era confesional, hijo de Jacobus Hermensson y Elborsch, bueno, un nombre de raro, en el pueblo de Oudewater, así que lo siento por mi... en Utrecht, en 1575, con tan solo 16 años, perdió a su familia en la masacre de su pueblo, como se diga, Water, por mano de las tropas españolas, o españoles, igual que los americanos, exportando siempre las guerras, por mano de españoles. Fue masacrado su pueblo, fue masacrado su familia. Desde su infancia, entonces, experimentó una vida llena de dificultades, las cuales le impedirían al comienzo encontrar una educación formal, hasta que fue adoptado por el piadoso y erudito ex sacerdote romano Teodoro Emilius, quien lo educó en los rudimentos del griego y del latín. Luego de su muerte, por el matemático de Leiden, Rudolf Snellius, gracias a quien llegó a financiar y recibir una educación formal en prestigiosos centros académicos como los de Utrecht y Merbu. En su formación teológica, destacando como brillante alumno, sería un cum laude seguro, la doctrina que recibió tanto de Leiden, Basilea y gracias al Senado de Ámsterdam. En la Academia de Ginebra fue de tradición reformada pura. Él estuvo bebiendo de la reforma pura. De hecho, uno de sus maestros en Leiden fue Lamberto Daneau. Y en Ginebra lo educó el sucesor de Juan Calvino, Teodoro de Beza.
Así que él bebió de la doctrina de Beza. Al final de su carrera en Ginebra, en 1587, emprendió un viaje a Padua, al norte de Italia, para escuchar las conferencias del filósofo aristotélico humanista Jacopo Zabarella, quien ignoramos si influenciaron en el joven Arminio. Por tanto, teniendo en cuenta la amplia preparación académica de Arminio, desde Leiden hasta Ginebra, la tradición a la que pertenecían sus maestros, su acervo teológico fue moldeado a los pies de una nutrida y sólida herencia reformada. Así que Arminio era 100% reformado hasta que llegó a juntarse con esta gente, ¿no?, en Italia. Así que Arminio fue encargado por el magisterio de Ámsterdam para refutar la tesis contraria. Aquí ya empieza la historia de Arminio. Para refutar las tesis contrarias a la predestinación expresadas por el secretario general del Estado, Körner. Y esto por razón de que la Iglesia Reformada de Delft, que había hecho circular un breve documento que criticaba la doctrina de la predestinación presentada por Juan Calvino y Teodoro de Beza. Los magistrados no esperaban lo que sucedería con el teólogo, a quien encomendaron tan importante labor. Arminio, en vez de defender la postura ortodoxa y contestar correctamente la tesis de Körner, acabó siendo persuadido por su oponente. Aunque no podemos afirmar que el pensamiento posterior de Arminio dependió como de un todo de su trato con Körner, como se llama, sí es probable que haya recibido a causa de él una influencia de pensamiento no menor. Por causa de aquel incidente, los años transcurrieron entre 1590 y 1593, son fundamentales en su vida, ya que durante de ellos comienzan sus sermones sobre Romanos 7, que se extenderían hasta el 30 de septiembre de 1601, en donde se dieron a conocer sus nuevas conclusiones. En 1592, Arminio, en sus sermones de Romanos 9, como dice Daniel Heidi, evidenció que su alejamiento a la tradición agustiniana, aunque ya antes un colega en Ámsterdam, Petrus Plancius, acusó exposiciones sobre Romanos 7 como de carácter pelagiano. Arminio ya estaba mostrando un poco lo que él empezaba a creer, el pelagianismo. Y no se crean de eso del semipelagianismo, no existe, es pelagianismo puro y duro. Disfrazado, pero es pelagianismo. Los comienzos de esta crisis teológica no se limitaban a Holanda. Desde 1581, la doctrina reformada con respecto a la predestinación y la seguridad de la salvación en Inglaterra, específicamente en la Universidad de Cambridge, encontraba serios ataques por parte del francés Peter, influenciado por las ideas de luterano Nicolas Hemingway en 1595, por un sermón del inglés William Barrett. Estas controversias no menores en su tiempo, gracias a las intervenciones del arzobispo de Canterbury, John, y el profesor John's College, William Whittaker, fueron tratadas mediante la redacción y publicación de los Lambeth Articles o artículos. Estos son 9 artículos que subrayan la postura ortodoxa de los puntos en discusión sobre la predestinación, la seguridad de la salvación, la fe, la perseverancia. Por otro lado, también el sector luterano del protestantismo alemán, ya para 1592, William Perkins, comenta que algunos teólogos proponían que Cristo vino, y miren aquí, ya en esa época, a redimir a toda la humanidad para que la elección se haga universal. Esto en 1558, en 1602 ya encontramos la doctrina universalista. Y luego, llamar a toda la humanidad así redimida, con una vocación universal. En 1602, Arminio fue convocado para enseñar
luego de su aprobación el 11 de julio de 1603 en la Universidad de Leiden como reemplazante de uno de los dos puestos dejados atrás de los maestros Lucas Trelcatius, Francisco Junius, el último autor del famoso tratado de Teología Vera. Es aquí que en Leiden donde comienza a redactar sus famosos Disputaciones, su famoso libro Disputaciones. Estos puntos son: públicas para las graduaciones, públicas prácticas para el plan de estudios, y 3 privadas entre profesores y alumnos. En cada una de ellas mostraría una cara diferente Arminio, ¿verdad? Su enseñanza pública no sería igual que la enseñanza privada. La enseñanza pública y privada no sería la misma entre profesores y alumnos. Como profesor demostró sus grandes dones. Sus clases eran típicamente académicas, como se correspondía a los profesores universitarios que habían heredado el método medieval de la enseñanza, el escolastismo. Asimismo, sin embargo, como se mostraba su competencia e indudable calidad académica, se dejaba ver también la nueva perspectiva que había adoptado en ciertas doctrinas. Como expresa Brendingel, quedó claro que Arminio no enseñaba en las líneas con las confesiones y se negó a someterse a ellas. En otras palabras, comenzó a abandonar el confesionalismo. Por ejemplo, respecto a las descripciones que hace Pablo en Romanos 7, Arminio concluyó que se refería al hombre no regenerado, pero aún despierto. No regenerado, pero aún despierto. Siendo esto opuesto a lo extendido por teólogos reformados y por el mismo Agustín de Hipona, quienes entienden al apóstol refiriéndose al hombre ya regenerado en su lucha contra el pecado. O como explica Calvino, el hombre regenerado en el cual los residuos de la carne se apartan de la ley del Señor, en donde aparece en mayor claridad este asunto, el gran desacuerdo que existe entre la ley de Dios y la naturaleza humana. Eso es lo que creen los reformados de Romanos 7, lo contrario que Arminio comenzó a enseñar. El apóstol en este pasaje no trata ni de sí mismo, ni de un hombre que vive bajo la gracia, sino que se ha transferido a sí mismo la persona de un hombre sometido a la ley, o como lo expresan otras personas, el apóstol en este pasaje no trata de un hombre que ya está regenerado por el Espíritu de Cristo, sino que ha asumido a la persona de un hombre que aún no está regenerado. Sobre la predestinación y orden de los decretos divinos, tomando un camino diferente al de su ex maestro Teodoro de Beza, cuyo sistema para Arminio no comprende ni la totalidad ni una parte del Evangelio, eso expresa Arminio, y contenía muchas cosas que son falsas e impertinentes. Ya vemos cómo va en contra de sus propios maestros. Propuso una elección real, pero condicional. Vemos que ya Arminio comienza a meter las condiciones, que es condicional. Arminio jamás negó la predestinación, ni siquiera la doble predestinación, una interpretación diferente. Aceptable o no, no es un sinónimo de rechazo o negación. Arminio escribió bastante al definir y escribir bajo su comprensión lo que constituía el misterio de la predestinación divina. La rastreó y estudió históricamente desde Agustín hasta Santo Tomás de Aquino. De Calvino a Beza y sus seguidores, la definió como el decreto divino y eterno por el cual Dios determinó justificar, adoptar y conferir vida a los creyentes por medio del otorgamiento de la fe con el fin de servir para la gloria y la alabanza de Dios. Su causa era la benevolencia divina, su fundamento el Hijo eterno de Dios, su forma amorosa, comunicación de bienes salvíficos y su fin la gloria de Dios. En los últimos términos, por tanto, la discusión de este caso tiene que ver, dice Walker, con el orden de los propósitos divinos. Los reformadores del siglo XVI habían declarado su fe respecto a la predestinación y elección divina bajo términos de incondicionalidad, que es lo que creemos. Por ejemplo, Girolamo Sanchi, refiriéndose a los decretos de Dios por el cual Él preordenó desde toda la eternidad todo lo que había de hacer o permitir
hacerse. Dice que este decreto en particular se refiere al nombramiento de algunos hombres a la vida y de otros a la muerte, y que tal nombramiento fluye enteramente de su propia voluntad libre y soberana. Bullinger dice de manera más directa: la predestinación de Dios no se detiene ni se agita con ningún mérito o indignidad nuestra. Para Bullinger, de hecho, las palabras de Pablo en Efesios 1, del 4 al 6, están dirigidas para aquellos que están equivocados, es decir, los que piensan que los que son salvados por la vida son predestinados por Dios por sus méritos o buenas obras, que Dios previó en ellos. Juan Calvino escribió: nosotros no teníamos obras por las cuales hubiéramos podido anticiparnos a Dios, mas todo depende de su graciable propósito y elección. A su vez, Teodoro de Beza dijo en relación a la predestinación a la vida, que es la primera fuente y principal origen de la salvación de los hijos de Dios, que no está fundada en esto, como dicen algunos, de que Dios previó, y esta es la palabra que se introducirá, su fe o buenas obras, sino la de su buena voluntad. Zacarías Ursino dijo: la causa eficaz y conmovedora de la predestinación es el buen placer, la voluntad de Dios. Dios no vio nada bueno en nosotros. Todas estas afirmaciones, como otras, podríamos añadir Todas estas afirmaciones, como podríamos añadir, son ciertas también para los artículos de las confesiones reformadas que tratan este asunto. Sin embargo, dentro de la unidad de los teólogos van a desarrollar cierta diversidad, especialmente sobre el orden de los decretos con respecto al plan eterno de redención. Decretos que ya antes fueron objetos de estudio, como con Calvino, Beza o Zwingli. Pero los teólogos reformados propusieron más de una comprensión de los decretos. Estas no contenían algún principio de condicionalidad o, respecto a la expiación, de universalidad en cuanto a la extensión. Arminio había estudiado por bastante tiempo las diferentes interpretaciones de la predestinación, mas ninguna le parecía fiel expresión de la doctrina del apóstol Pablo. El orden de los decretos que proponía Arminio, que era opuesto al de Beza, infralapsariano, y el de otro grupo de teólogos reformados, supralapsarianos, que no entraremos en eso, y que se inclinaba hacia un carácter condicional, era cuádruple. 1. Dios decreta no elegir al hombre en primer lugar, sino que a Cristo como mediador. 2. Luego, no se distraigan. Luego, decreta recibir en Cristo los que se arrepienten, creen y perseveran. Por otro lado, también deja o pasa por alto a los impenitentes e incrédulos que se acabarán condenando por su enemistad contra Cristo. 3. También se decreta luego administrar los medios suficientes y eficaces para producir el arrepentimiento y la fe finalmente. Y 4. Decreta la salvación y perdición de las personas según su presencia, por lo cual sabe desde siempre quiénes van a creer y perseverar. Como se observa, este es un esquema donde la elección, dice Letan, era posterior a la gracia. Dios decreta salvar a todos los que se arrepienten, creen y perseveran. Arminio provenía una elección y orden de decretos de carácter cristocéntrico. Así que no vamos a endemoniar a Arminio. Él era, en su teología, era cristocéntrico. Siendo primero elegido o designado el mediador Jesucristo antes que individuos particulares, donde la elección en el plan de las personas y tratándolas como objetos a elegir se presentaba condicional y con relación a la presencia divina. William Boer dice: para Arminio, una doctrina incondicional de la predestinación es perjudicial para la salvación humana. ¿Tiene alguna conexión esta condicionalidad de la elección con la doctrina romana? Arminio lo negó en su tiempo,
pero para sus contemporáneos, sobre todo Gomaro, no era algo tan fácil de negar. Arminio no hablaba de buenas obras previstas, como lo hacía el católico romano, pero sí de fe prevista. Tanto el teólogo romano tradicional como el reformado Arminio introducían este punto de principio de condicionalidad con diferentes conceptos. Eric Cose dice: la estructura de los principios de predestinación de Arminio podría llamarse católico romano, en la medida que presuponen un factor de dependencia y condición de fe, debido a la idea que hay condiciones para la elección, es decir, la fe. Parece haber alguna conexión entre Arminio y las ciencias y las creencias católicas romanas. William Cunningham dice: el sistema de la teología que ha prevalecido generalmente en la Iglesia romana fue sustancialmente muy similar a la enseñada por Arminio. En cuanto a la gracia, como también en Trento, definitivamente no estaba dentro de los marcos teológicos del pelagianismo. Bajo este presente caso, la gracia es necesaria, útil e inmerecida, ya que es un favor divino. De hecho, la razón por la que algunos le acusaron de pelagiano reside, en parte, por no haber otro término que reflejara una idea diferente. El término semipelagiano era una novedad en el siglo XVI, pero como entendía Arminio la gracia, él comprendía que la gracia como obra interna, personal y directa del Espíritu Santo en el hombre es el comienzo, continuación y consumación de todo bien. Sin ella, el concebir, querer y hacer no es más que una ilusión. La gracia afecta tanto el entendimiento como la voluntad y es la fuente de la cual brotan y reciben todos los dones del Espíritu Santo que pertenecen a la regeneración y renovación del hombre, la fe, la esperanza y el amor. Es total auxilio y la perpetua asistencia actuante, estimulante y renovante del Espíritu de Dios, del que hace real el deseo del bien. La gracia, ya en su naturaleza, es elaboradamente presentada por Arminio como una gracia quíntuple. En su correspondencia con William Perky lo describe como previniente, preparatoria, operativa, cooperativa y perseverante. De estas características, la proveniente y la preparatoria son las que nos interesan. Arminio daba un lugar fundamental a la gracia en su doctrina, pero esta, dice Chet, entró en conflicto con algunas posiciones fundamentales de los reformadores sobre este tema. La vocación de la gracia. El llamamiento de los hombres a la vida eterna por el Evangelio como acto de gracia mediante la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo tiene un fin remoto, que es la salvación. Pero en esta vocación hay casos donde ocurre un resultado accidental, que no es la intención de Dios, y consiste en el rechazo de la palabra de gracia, el desprecio del consejo divino, la resistencia ofrecida al Espíritu Santo. Y es particularmente en esta idea de lo resistible de la gracia dentro de su rechazo que se centra la discusión, considerando que la idea ortodoxa consistía en que la gracia de Dios manifestada en el propósito de la elección es irresistible, que es lo que nosotros creemos. Arminio dice lo contrario, que se resiste, ¿verdad? Podemos resistir la gracia, no estamos hablando del mensaje de salvación, la gracia. Y cuando hablamos de la gracia, vamos en contra de la voluntad de ser y naturaleza de Dios. Así que prácticamente Arminio estaba yendo en contra del ser de Dios y su naturaleza, que es su voluntad y la gracia. La razón de este rechazo y resistencia por parte del hombre a la gracia salvadora consiste en que esta gracia, como lo demuestra el tercero de los decretos, no solo se confiere a todos, sino que es también proveniente. Es decir, viene o acontece antes. La gracia, como lo enseña Arminio, es proveniente y preparativa para liberar y capacitar ante la voluntad humana con gracia suficiente, mas no eficaz. Arminio no creía en la eficacia de la gracia, para dar después una respuesta a la oferta de salvación, de tal manera que ahora le sea posible aceptar, responder y cooperar. O sea, había una preparación, ¿verdad?, antes de esto. Pero claro está, la respuesta también puede ser opuesta.
¿Cómo vamos de tiempo? 6 minutos. Vale. En virtud de la gracia regeneradora que capacita antes para responder después, el pecador puede simplemente rechazarla y en consecuencia acabar no siendo salvo. Pero cuando esta gracia, tras capacitar al hombre, resulta en la cooperación de una libre respuesta positiva al Evangelio, acaba con el otorgamiento divino de la fe y por lo tanto en la salvación. En ese momento la gracia se vuelve eficaz. Mientras la respuesta del hombre capacitado por la gracia no sea positiva, solo es gracia suficientemente resistida. ¿Era entonces la salvación sinergista? ¿La estereología de Arminio? ¿La soteriología de Arminio era sinergista Arminio? La respuesta obvia es afirmativa. Bajo este orden sinérgico, aunque la salvación viene eficazmente de la gracia, hay una importante libertad que define a fin de cuentas el efecto de la gracia, en la que el hombre contribuye con la capacidad de su voluntad renovada para responder positiva o negativamente. La tarea del hombre capacitado por la gracia, por tanto, no es menor. Es hacer uso de la gracia, no resistiéndola, sino aceptándola junto a los dones del Espíritu Santo, que es la fe y el arrepentimiento, para ser salvo. Para Arminio, Dios confiere gracia regeneradora que no siempre resulta en salvación. Contradictorio. Pues llega a todos para sus opositores. Pues llega solo a los electos, perdón. A esta idea se había opuesto hace una década atrás Juan Calvino al escribir: Dios mueve nuestra voluntad, no como durante mucho tiempo se ha enseñado y creído, de tal manera que después esté en nuestra mano desobedecer u oponerse a dicho impulso, sino tal eficacia que hay que seguirlo por necesidad. Respecto a la extensión de la expiación, ya este es otro tema, expiación. En respuesta a la pregunta, ¿por quiénes murió Cristo? No lo vamos a debatir. ¿Quiénes son nosotros? Sus ovejas. ¿Y las que no son las ovejas? Entonces, ¿por qué murió Cristo? Es una controversia, ¿verdad? Que no vamos a pelearnos por eso. Ahora no. Pero respondiendo a esta pregunta, ¿por quiénes murió Cristo o hizo expiación en la cruz? La postura de Arminio se presenta mucho más clara y definida, presentando acuerdo con la posición luterana, pues trata de dar coherencia a su orden de decretos. Antes de proseguir, el lector debe saber que el punto de partida de esta discusión no es, como tal, acertadamente dice Calvino, el poder o virtud de Cristo, ni que la eficacia tenga en sí mismo, sino quienes son aquellos a los que Cristo se da a sí mismo para que disfruten de él. Así que la discusión aquí no era la eficacia de la cruz, sino para quiénes es esa eficacia, en quiénes se hace efecto. Arminio entendió que al hablar de la expiación de Cristo, se ha de hacer en referencia a 3 elementos: comparatio, exhibitio y applicatio. Lo han entendido, ¿no? Por comparatio se comprende que Cristo ha adquirido como compra, en virtud a su muerte, la redención de todos, de tal manera que es el Salvador del mundo, de los hombres, de todos ellos. De hecho, se sustenta la fraseología bíblica de mundo, todos los hombres, todos, etc. Cristo es, entendió Arminio, quien ha asumido su única persona, la naturaleza humana común a todos, ya sean elegidos, ya sean reprobados, por lo cual dedujo él, al asumir una naturaleza universal, luego redime con su muerte a todos, a quienes poseen esta naturaleza común. Para él, el solo hecho de que Jesús tomó una naturaleza humana ya es salvar a toda la humanidad. Ese era su razonamiento de Arminio. Por exhibitio, se entiende que esta expiación se exhibe como una oferta general a todos los hombres sin excepción,
Si Cristo ha muerto por todos, según esta lógica, a todos se les ofrece los beneficios de tal expiación, que por ello se ha hecho y se les presenta en el Evangelio. Y por aplicatio se refiere a la aplicación de la expiación en la persona. Pero esta aplicación es condicional, tal como lo es la aceptación del mensaje del Evangelio. Se recibe únicamente por medio de la fe. De estos tres elementos, solo dos primeros son de carácter universal o general, mientras que el último es limitado o particular, dependiendo de su aplicación a la respuesta humana. Al usar esta definición no se conserva las características y la esencia de la unidad e interrelación entre la intención, la eficacia, la suficiencia, el objeto de la expiación que es Cristo, tal como se predica en el Antiguo y Nuevo Testamento. Como escribe William Boyer, Arminio quiere mantener una clara distinción entre el sufrimiento de Cristo y el fruto del sufrimiento, la salvación y la apropiación de la salvación. La fe se interpone entre la obtención y la aplicación según el decreto de Dios. Arminio, en primer lugar, desaprueba la doctrina de la redención, se aplica a todos los hombres. Como se puede ver, ya que, como dice, solo los creyentes deben ser partícipes de esta redención. Sin embargo, concuerda con la idea de que Cristo murió por todos los hombres y por cada individuo, o que el precio de la muerte de Cristo fue dado por todos y por cada uno de los seres humanos. Dios, en este sistema, consideró en su decreto el no excluir a nadie de la participación de la muerte de su Hijo. Más bien, quienes en realidad se excluyen a sí mismos, y esto lo han escuchado en algunas iglesias bautistas, se excluyen a sí mismos de su aplicación. Son aquellos que, aunque han sido objetos de la expiación, responden con incredulidad ante la exhibitio y la exhibición general del Evangelio. Lo digo porque ustedes han escuchado, cada uno se sube al barco, cada uno se sube al tren, cada uno se sube al avión, y diferentes formas que han explicado la salvación, ¿no? Tú te subes o te bajas del barco, tú te subes o te bajas del avión, o tú te subes y te bajas del tren. El tren va, pero tú decides subirte o bajarte. Eso es lo que creía Arminio, en otras palabras. Aunque William Perkins escribió que Cristo no murió igualmente por los réprobos, Arminio le respondió que murió incluso por aquellos que están perdidos. Y vamos a terminar aquí porque luego sigue tocante la perseverancia del creyente. Y son muchas hojas más. Vamos a terminarlo aquí. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.